Estamos ya con ustedes, tenemos nuestra primera entrevista del día, ya está Fausto Cayambe con nosotros, asambleísta, con quien vamos a conversar sobre la reforma laboral. ¿Qué tanto se van a modificar estas reformas? Fausto Cayambe, muy buenos días. He tenido la oportunidad de conversar con representantes de los trabajadores y de los empresarios y algunos coinciden en el objetivo, hay que proteger el empleo. Pero el tema de proteger el empleo no pasa tan solo por las leyes, e incluso Fernando Ibarra, representante del Parlamento Laboral, dice, siempre la factura la pagamos los trabajadores. Aquí lo que hay que hacer es crear una estrategia general para apuntalar al sector empresarial, al sector productivo, para que cuente con los flujos de ingresos necesarios para poder dinamizar la economía y que no haya necesidad de esta reforma donde los platos rotos lo paguen los trabajadores. Carlos, buenos días. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos están mirando, que nos están escuchando. Por supuesto, coincidimos en estas premisas que acabas de manifestar. Es importante contextualizar el momento que vive nuestra economía. Ha dejado de percibir 7.000 millones de dólares por las exportaciones, caída del precio del petróleo, tenemos vecinos que han devaluado su moneda, por lo tanto, nuestra economía, estos factores externos están incidiendo. Se ha planteado un mecanismo legal, pero no es la única política pública ni tampoco la única medida legal que desde mi punto de vista se debe tomar en cuenta frente a estas circunstancias. Sabemos nosotros que en este momento necesitamos darle un marco jurídico para proteger el empleo existente, que es una de las finalidades. Carlos, hay 3.487.000 ecuatorianos que tienen empleo. Al finalizar el año 2015 y al inicio de este año, 80.000 ecuatorianos han perdido el empleo, 58.000 de relación de dependencia y los demás han dejado de percibir un ingreso básico. Pero Fausto, a ver, vamos por parte y por efectos de tiempo. Hay 7 millones de personas, y estoy redondeando los 7 millones económicamente activos. De la población económicamente activa que tienen empleo, de los cuales 50% tienen empleo adecuado, 50% tienen empleo inadecuado. Esto busca evitar la precarización o busca evitar el desempleo. Es decir, frente a una crisis o frente a una coyuntura económica complicada, en vez de desemplear, bajar la reducción de horas, pagarle por las 6 horas, pero aportar por las 8 horas. Pero ahí el trabajador va a recibir menos ingresos. Miren, y eso significa menos consumo. Por supuesto. Miren, creo que es importante. A ver, la primera finalidad de la ley es proteger y cuidar el empleo. Y se ha planteado un mecanismo de reforma al Código de Trabajo para que mediante concertación con los trabajadores, con el sindicato, el empleador se ponga de acuerdo y determine la jornada ajustada laboral o una jornada laboral prolongada, que son dos mecanismos que se estamos planteando, bajo 5 condiciones, con un antecedente, que ya nuestra legislación, como también en el mandato 8, establece la jornada parcial, la división de las jornadas, la jornada especial. Ya existe esta modalidad. Lo que en este momento estamos planteando, 2 mecanismos con 5 condiciones. Que esto, luego de 3 días que hemos venido escuchando, deliberando con varios actores vinculados con la temática, hay varios elementos que vamos a modificar. ¿Cómo cuáles? Miren, ¿qué es lo que están planteando? Miren, estaba en la ley que este es un mecanismo que hay que tomar cuando de manera especial, cuando la empresa haya bajado sus ingresos, esté en condiciones graves. Pero están planteando que pongamos cuál es la condición grave. Cuando ha reducido sus ingresos más del 30%. Ahí puede tomar esta medida temporal y concertada con los trabajadores. Eso no estaba en la ley. Desde mi punto de vista, esta observación que ha hecho el SRI, que han hecho varios dirigentes sindicales, creo que es importante. Si bien es cierto, es un mecanismo especial, pero tenemos que poner por lo menos un parámetro fundamental. ¿Cuál es el porcentaje de disminución de los ingresos de una empresa? Puede ser el 30%, hasta el 50%. Ese es uno de los elementos fundamentales. ¿Qué se ha planteado? Durante ese periodo también, otra modificación, durante ese periodo no puede despedir a ningún trabajador. ¿Qué es lo que también estamos planteando? Mira, esto no es nuevo en la región, ya en México, en Venezuela, está en Chile, en Colombia. Y hay un mecanismo sumamente importante, por supuesto, si se reduce la jornada laboral también se reducen los ingresos, pero cuando recupere ya sus índices económicos de empresa, ¿qué es lo que estamos planteando? Personalmente creo que hay que dar una compensación. ¿Y esa compensación por dónde viene?
recupera sus ingresos la empresa, al finalizar los años, antes de cerrar las utilidades, tiene que dar una compensación del salario, de un salario que venía percibiendo cuando se tomó esa medida temporal. Es decir, compensar las 2 horas menos de trabajo. Claro, entonces si el trabajador... No va la compensación por el lado de las utilidades, sino por el lado del salario. Por supuesto, porque usted hizo un esfuerzo, el trabajador hizo un esfuerzo, recupera los índices de la empresa, le tiene que dar una compensación y luego de la compensación sí repartir los dividendos. Pero vamos a lo estructural, mi querido Fausto. He tenido en esa misma silla al ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, y me muestra indicadores que el desempleo más afectado a la microempresa y a la pequeña empresa. Pero es conocido por todos que de una u otra manera tenemos emprendimientos, tenemos empresas, que esas microempresas y pequeñas empresas sufren una estructura de costo elevado por la rigidez laboral. Entonces, estamos afectando la economía popular y solidaria, estamos afectando a aquellos que generan trabajo en la base social, en los más vulnerables. ¿Por qué no diferenciar un código laboral o una política y régimen laboral para empresas medianas y grandes de las micro y de las pequeñas? Mire, Carlos, nosotros como asambleístas tenemos que tomar una decisión. Los empresarios nos dicen que estamos apuntando, fortaleciendo la rigidez laboral. Los trabajadores dicen que estamos abriendo la puerta para la flexibilización laboral. Mira las dos posiciones. Trabajadores que manifiestan que se abre la puerta para la flexibilización y los empresarios que estamos fortaleciendo la rigidez laboral. Nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí varios elementos, sobre todo los convenios internacionales y la Constitución. Hay varios mecanismos. En el tema contractual, y estuvo la CAPEIPI, que representa a 2.500 empresas, pequeñas y medianas empresas, y han planteado la necesidad, ellos están de acuerdo con eso, pero han planteado un incentivo, ejemplo, para quienes están generando los clústeres. Y clúster que no solo están pensando en el mercado nacional, sino en el mercado boliviano, inclusive nos dieron. Entonces, Fausto, no respondes mis preguntas. No, es que ejemplo, yo personalmente creo que no es posible generar condiciones de flexibilización. Yo soy de la tesis de fortalecer la rigidez laboral. Mire, la diferencia, ¿por qué se van los empresarios a Colombia, Carlos? Para que la ciudadanía sepa. Porque trabajan 48 horas. Pero yo no estoy hablando del empresario que se va a Colombia o se va a Perú por los incentivos. Yo estoy hablando del microempresario y de la pequeña empresa. Pero es que existen los mecanismos. Por supuesto que la economía popular genera el 60% del empleo. Entonces, ¿por qué no incentivar ahí? Estamos generando el marco jurídico existente, más la ley de justicia laboral, te ha permitido que puedas garantizar los derechos de los trabajadores, pero también la economía popular puede en ese marco seguir funcionando. Aquí hay, miren, el tema de economía popular, creo que el tema de crédito es fundamental. Otros mecanismos, otros incentivos para dinamizar esa economía es fundamental, no solo en el ámbito laboral. No solo en el ámbito laboral, Carlos. Creo que desde mi punto de vista, a más de fortalecer el crédito, es el mercado. El mercado es uno de las deficiencias. Interno, pero claro, es una de las deficiencias que tienen las instituciones de la economía popular y solidaria. Me están diciendo que ya se nos terminó el tiempo, es que con este formato de 8 minutos es imposible poder profundizar y no tenemos pulso político al aire, por tanto no puedo profundizar y me muero de ganas de profundizar, pero vamos a lo siguiente, con esto termino para dar el paso a Diego Valencia. ¿Se va a ampliar la franja de edad para el contrato juvenil? Sí, estamos en discusión. ¿A qué edad? Hay dos posiciones, 26 y otros a 29. Eso tenemos que resolver estos días que la comisión va a sesionar. Aspiramos nosotros al fin de semana, conforme a lo que termina la ley, a aprobar esta ley.